Bueno, está de más decir que, además de español, soy porteño. Nací en Buenos Aires, en Argentina, ya hace muchos siglos atrás. Y qué sé yo empezaría primero por el currículum. Él decía un activista, ¿no? Mi hermano. Y yo quiero ponerle una cosa muy concreta a lo activista. A mí me echaron de 5 colegios como alumno. Y el primer colegio que me echaron, y así me rajaron, perdón mi lenguaje, fue a los 5 años, en salita de 5, porque me peleé con la maestra. Y a mí me pareció siempre, yo era rebelde, obviamente por un tema familiar, bueno, todas esas cosas que uno se le van juntando en la casa y que de alguna manera salen, ¿no? Y explotan. Espero, María, que no te pase eso con tu hijo, que veo que no, que tiene cara de santo, así que... Pero bueno, esa rebeldía era fuerte. Y siempre me quedó grabada una frase de mi abuela, que decía que un chico, si un chico estaba sentado y estaba callado, era un chico enfermo, ¿no? Es como que te preocupa, ¿no? Si un chico está sentado, no habla, está calladito, vos decís, ¿qué le pasa? ¿No? Hay algo que no funciona. Y en los colegios que yo iba, era al revés. Si estabas sentado y calladito, era que funcionabas bien, hasta te podían condecorar. Entonces, como que no entendía, decía, o mi abuela está equivocada, o está equivocada la escuela. Y seguí caminando, y llegué como toda maquinaria acá sería, no sé, terminar el bachillerato, allá decíamos terminar 5º año del colegio. Y cuando terminé dije, bueno, toda mi familia eran médicos, entonces tenía algo seguro que era no seguir medicina, obvio, ¿no? Aparte eran todos médicos muy buenos. Entonces digo, bueno, pero no seguir medicina, hay millones de cosas. Entonces me metí en economía, viste, administración, esa cosa de decir, bueno, esto sirve para todo. Y además no me voy a morir de hambre. Y en esa rebeldía que tenía, me llamaron para hacer un retiro espiritual. Y la verdad que eso a mí en lo personal me marcó mucho. Tuve una experiencia de fe fuerte y a su vez de vacío, ¿no? Las dos cosas a la vez, descubrir un vacío y una experiencia fuerte. Y a partir de eso empecé por mi cuenta, hay un hospital muy conocido, se llama Hospital Fernández, todos los domingos. Entonces salíamos los sábados hasta última hora, después me lavaba la cara y me iba tipo post fiesta, after, no sé cómo le dicen, me iba al hospital a visitar enfermos. Y ahí, en el hospital, visitando enfermos, empezó mi posgrado. Yo aprendí muchísimo de la enfermedad. Visitando la sala, los enfermos todos los domingos, sobre todo la pediatría, traumatología, donde había enfermos que pasaban muchos meses solos. Me acuerdo cómo me enseñaban cada domingo. Uno me decía, era un campeón de motocross, que decía, yo cuando estaba en la fama, tenía todos mis amigos, novias, tenía todo, pero estoy hace varios meses acá internado y todo eso lo fui perdiendo y me visitan nada más que mi ex mujer y mi hijo. Decía, acá te das cuenta desde este lugar quiénes son los que realmente estaban a tu lado y quiénes no, ¿no? Y así fui como de a poquito tomando mis pequeños apuntes y aprendiendo, escuchando, aprendiendo. Y hasta que al final dije, me faltaban 4 materias para terminar economía. Y dije, no, esto no es lo mío. A mí me gustaba dar clases en la facultad como teólogo en la UCA, en la Pontificia Universidad Católica Argentina, donde daba teología. Y después me iba a comer, porque era de noche. Entonces me iba a cenar con mis alumnos. Y me apasionaba, empecé a darme cuenta que la docencia era apasionante y la vida real. Y decidí entrar al seminario para ser cura. Bueno, siempre digo que mi madre nunca lloró tanto como en ese momento.
Y pues, no de alegría, para ser claro, sino diciendo, ¿en qué se mete? Es decir, era peor que los 5 colegios que me echaron, ¿no? Mi familia era obviamente tradicional, una familia, yo nací en Recoleta, en un barrio bastante, como dicen acá, ¿no? Pijo, de Buenos Aires, y no eran católicos practicantes, ni mucho menos. Entonces, que me metan al seminario era como, está en cualquiera. Me metí y ahí empecé a estudiar filosofía y teología, y estuve 8 años en el seminario, y me encantó. Siempre digo, fueron mis mejores 8 años. Digo, porque tengo muchos compañeros curas y obispos que sufrieron en el seminario, pobres. Y yo la pasé bárbaro, porque primero que me amplió mi cabeza. Es decir, estaba viviendo con 50 chicos que eran de barrios que nada que ver, comíamos distinto, hablábamos distintos lenguajes, sí, se amplió mi mundo y mi cabeza. Lo segundo, porque teníamos la facultad, estudiar filosofía, teología, también, digo, para mí era estudiar poesía, era abrir, ser creativo. Y después el trabajo pastoral, ¿no? Trabajar en lugares tan distintos. Ahora, no termina así la historia, porque cuando mis compañeros estaban haciendo ya las invitaciones para el diaconado, que es el paso previo al presbiterado, ya están todos muy metidos, ¿viste? Están todos ahí con cómo va a ser la estola, o sea, hay toda una manija, ¿viste? Como la novia antes del casamiento, los últimos días, que está ahí metida con la fiesta, quiénes van, quién te reserva la mesa. Bueno, así estaban mis compañeros, y ahí dije, me voy. Chao, se pudrió todo de nuevo, porque yo me daba cuenta que el celibato no era para mí. Es decir, no me bancaba el no poder casarme. Y estuve, durante 8 años hice todo como me dijeron, pero ahí el que pasaba y decía así, y juraba, era yo. Entonces ya no podía escudarme en otro. Así que me fui. El decano de la Facultad de Teología, que terminé, por supuesto me recibí en cuanto a la carrera, me dijo, no puede ser que vos te vayas, así que quédate como profesor en la facultad. Así que me fui al seminario y me quedé como profesor de Teología Moral en la facultad. Y a su vez, como tenía que vivir de algo, me metí de nuevo en las empresas, así que estuve en lo que sería Santander de Argentina, Banco Río, en el cemento de Pérez Compán, en American Express. Pero imagínense la cabeza, ¿se entiende? La licuadora que tenía, trabajar en las villas, en la favela, de ahí a pasar al piso 30 de American Express, todos me hablaban inglés, negocios, yo venía trabajando con, bueno, toda esa cosa así totalmente revuelta absolutamente, y ahí dije, bueno, no, evidentemente, acá tiene que haber otra cosa, hay algo que me estoy perdiendo, que no estoy escuchando, y me di cuenta que era la educación, que la economía estaba buenísimo, las empresas estaban buenísimo, pero que si quería un cambio más profundo tenía que meterme en la educación. Y que estaba buenísimo dar clase en la facultad, pero que el problema para mí más fuerte eran los adolescentes. Acá dicen, no, chavales, la adolescencia. Dije, me parece que el que está más necesitado hoy es el adolescente. Y ahí digo que hice el voto de pobreza, porque en Argentina ser docente de un colegio secundario, para ser claro, es ser pobre. Así que el voto de pobreza que no había hecho antes, cuando me escapé, lo hice ahí y me metí en la docencia en los colegios a dar clases. Empecé como catequista. Y bueno, y después me fui enganchando, hice posgrados y me metí en educación y pum, 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 y recorrí todos los colores y espacios de los colegios. Y me di cuenta que el colegio solo no era la educación, era una excusa. Que la educación era mucho más que un colegio. Y que lo que había que ganar era la calle. Porque en la calle, la vida, nos las estaban quitando. A los chicos le estaban quitando la vida, le estaban quitando la calle. En ese momento, que yo empiezo a vivir todo eso, y que el colegio solo no era omnipotente, que no podíamos luchar, porque esto era una cosa mucho más cultural que un tema programático de un colegio, y peor los ministros de educación que venían y cambiaban las leyes como si cambiara algo, que no cambiaban ni el cuadro del aula. Ahí aparece un cura, un sacerdote, llamado Jorge de Bergoglio, que ya tenía sus buenos años, para ser claro. Y por otro cura, dice, che, ¿por qué no hablaba con...? Bueno, entonces nos presenta. Y me encuentro con él y me dice, ¿usted que le gusta tanto? Pues en ese momento recién nos conocíamos.
usted que le gusta tanto el tema de los jóvenes y la educación y los jóvenes, ¿qué le pasa a los jóvenes? Porque me preocupa. Estoy hablando de antes de la crisis enorme que vivió Argentina del 2001. Y se me ocurre decirle, en vez de contarle qué le pasa a los jóvenes, decirle que reúno un grupo de jóvenes y que él mismo los escuche. Yo no quería traducir a los jóvenes. Me parecía una falta de respeto. Me miró con cara como diciendo, bueno, qué burocrático, pero me dijo que sí. Y se me ocurrió, en vez de ir a buscar a los chicos de nuestros colegios, ¿sí?, jesuitas, salesianos, parroquiales, etcétera, etcétera, me fui donde había explotado una bomba en Argentina, en un atentado enorme, que fue la obra social de la comunidad judía. Me metí en la doble puerta, dejé los documentos y entré a ese edificio de la comunidad judía, la AMIA, en Argentina. Me presenté a la directora de educación judía y le pedí si me podía prestar 15 adolescentes. Por supuesto me preguntó ¿para qué? Le dije para hacer una experiencia. Me volvió a preguntar ¿para qué? Digo, porque estamos en una crisis en mi país, en el país, de todos contra todos. Y si queremos pensar cómo dar vuelta a esta crisis, empecemos al revés, no por los grandes, sino por los chicos. Y empecemos juntando a aquellos que teóricamente están en lugares o en creencias muy distintas. Además, era un momento de Argentina donde todo, por supuesto, lo trascendente y todo eso estaba absolutamente cuestionado. Me dijo que sí, y me dijo, ¿y ahora qué hacemos con los 15 chicos judíos y los 15 católicos? Y le dije, nos vamos al centro islámico a buscar 15 musulmanes. Bueno, ahí terminó de desmayarse, me pidió una semana más de tiempo y me dijo, bueno, yo sé que con usted me voy a quedar sin trabajo, pero vamos a ir juntos, y nos fuimos juntos y buscamos 15 musulmanes. Y de ahí 15 chicos protestantes de las iglesias históricas evangélicas del Consejo de Educación Cristiano Evangélico. Y ahí juntamos a un grupo como ustedes, de 60 adolescentes, en vez de 33 eran 60, 15 judíos, 15 musulmanes, 15 católicos y 15 protestantes. Tenían entre 15 y 17 años. Imagínense las caras de ellos que se miraban como diciendo, ¿qué hacemos acá? Vestidos, cada uno, obviamente, de distintas maneras. Y le dijimos, acá no venimos a enseñarles nada. Venimos a que se puedan mirar la cara unos a otros, a escucharse, y si quieren abrir el corazón y contar qué les pasa, buenísimo. Y si no, bueno, son 4 encuentros, uno en cada lugar. Yo siempre digo que lo nuestro fue un fracaso como docente, la primera experiencia. De hecho, ahora va a salir un libro que se llama Escuelas Ocurrentes, el sueño del Papa Francisco, y ahí cuento. Porque una chica de un colegio judío muy importante, la Hort, en Argentina, levanta la mano y dice, ¿les puedo pedir algo? Sí, sí, claro. ¿Qué necesitas? Si se pueden ir. ¿Cómo? Claro, así empezamos. Así que nos echaron a los pedagogos, a los docentes, estaba el rabino Dani Goldman, nos echaron y los chicos empezaron a hablar. Y no hablaron 4 encuentros, hablaron 6 meses. E hicieron una investigación, hicieron un diagnóstico. Y a los 6 meses se presentaron en el Congreso, en la Comisión de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y presentaron un proyecto ellos de ley de educación. Y no solamente lo presentaron, lo defendieron ante los legisladores. Y no solamente lo defendieron, sino que los legisladores, a pesar de esta mirada laicista, etcétera, que tenían contra, no tuvieron más remedio que pasarlo al recinto. Y en el recinto se aprueba por unanimidad la ley 2169. ¿Qué decía esa ley simbólica? Los chicos pedían que por favor la educación se conecte con la vida. Que no podían dar la vida de ellos por un lado y la educación por el otro. Cosa muy sencilla, de sentido común. Una chica decía, cuando voy a comprar ropa, y porque no soy tan flaca como la de la propaganda, ese talle para mí no está, eso a mí me trae problemas. Y me trajo problemas. Una chica se había querido quitar la vida. Otro chico decía, cuando vamos a bailar y nos miran las zapatillas y te dicen vos pasás, vos no, eso nos trae problemas. O cuando mi papá le pone el billete de 100 en el registro de conducir, decía otro, para que el policía no le haga la multa, eso a mí me marca mucho más que lo que me puedan decir en el colegio. Si yo aprendo por lo que veo, no por los discursos. Ese sentido común de los jóvenes se hizo ley. Fue la primera ley diferente a las leyes que venían de educación de arriba. Cuando Jorge Bergoglio
ve en concreto que en tan poco tiempo jóvenes tan distintos se habían puesto no solamente de acuerdo en un sueño compartido, en una utopía compartida, sino que producían cambios también políticos, digo, che, esto está bueno, no es tan delirante. Y ahí me pidió crear un primer programa en la diócesis de Buenos Aires, que se llamó Escuela de Vecinos, donde hacíamos estas experiencias en distintos barrios, pero no solo con chicos de distintas religiones, sino también en escuelas públicas, privadas y concertadas, de diferente nivel económico. Y empezamos a juntarlos para pensar los problemas compartidos. Y entonces, yo fui director general de San Martín de Tours, uno de los colegios más caros en Barrio Parque, en Argentina. Los chicos de San Martín de Tours se llegan a encontrar con los chicos del otro lado, a pocos metros, en los que conocen Argentina saben lo que estoy diciendo, en la Villa 31, donde los chicos decían, bueno, el problema que tenemos, porque siempre la metodología era la misma, poner en común los problemas, abrir el corazón, y a partir de esa apertura del corazón y buscar los problemas, encontrar soluciones. Ese siempre fue el método que empezamos a ampliar. Y ahí los chicos se daban cuenta, claro, decían, el problema son, perdón que lo diga, los que vienen de enfrente, ¿sí? Con un calificativo que no puedo decir porque me matan. Pero claro, los de enfrente estaban en el aula, eran parte de la reunión. Entonces decía, perdón, yo vivo ahí enfrente y yo no soy un delincuente. Mi papá es paraguayo, pero es constructor. Y yo no tengo policía privada. Entonces los problemas ya no eran el tipo, ¿se entiende? La carátula, el estereotipo. Sino que vos tenías enfrente unos y otros. Entonces el problema cambiaba de color y la solución tenía que ser mucho más realista que ideológica. 37 leyes e iniciativas legislativas en Buenos Aires salen a partir de los encuentros de los adolescentes. Cuando Jorge Bergoglio ve ya no solo una primera experiencia, sino la movida de los jóvenes adolescentes ya en distintos barrios de la ciudad, si toman el último homilía de él en la Misa por la Educación, dice, es mentira que a los jóvenes no les importe la política. Es mentira que a los jóvenes no les importe lo que está pasando. Es mentira que los jóvenes estén en otra. Lo que pasa es que no tienen en quién confiar, no tienen líderes sanos y no tienen espacios sanos de participación. Sus últimas palabras. ¿Por qué? Porque él viene a votar y nos dice a Ana, mi mujer y a mí, que estén tranquilos porque tengo pasaje de vuelta. El pasaje de vuelta Jorge Bergoglio no lo usó hasta ahora, aprovecho la cámara ya que está para decirlo, porque nunca más volvió, porque Jorge Bergoglio es el Papa Francisco y hasta ahora no volvió a la Argentina, como ustedes saben, y lo acompañamos un día como hoy, el 19 de marzo, hace 2 días, yo estaba con Ana en la primera misa que él celebra como Papa, el primer Papa que habla nuestra lengua, el español, y él nos dice que nos quedemos en el lugar de su familia, sentados, yo me quedo sentado con mi bata blanca de docente, como se usaba en Argentina, y él dice, José, el problema nuestro en Argentina, evidentemente es un problema mundial, la crisis de los jóvenes, de liderazgo, de participación, es global. Vamos a tener que hacer algo. Y yo dije, bueno, este hombre con todos los problemas que va a tener acá, se olvidó de Argentina, de mí y de este programa. Pero no fue así, porque es un líder. El 13 de agosto del 2013 nos llama y lanza Escuela de Vecinos, en latín, Escolas Ocurrentes, al mundo. Y dice, me voy a tomar 2 años para ver si esto funciona, si es escalable y si es de Dios. Pero el segundo capítulo se los voy a contar después. Simplemente decirles que este hombre, el Papa Francisco, para mí es un líder, porque cuando él dice, los jóvenes no son el futuro, son el presente, es porque él mismo lo fue viviendo. Cada cosa que él va diciendo, y que después podemos compartir, son cosas que él mismo fue aprendiendo en la escucha de los propios jóvenes que le fueron mostrando lo que vivían. Hay un pequeño, creo que, video que querían pasar. Escolas empezó como una cosa chiquita, como una ilusión, como algo que no sabíamos si se iba a lograr. Formando una escuela de vecinos en la diócesis de Buenos Aires, además de las escuelas, una red de escuelas de vecinos para tender puentes entre las escuelas de Buenos Aires.
y tendió muchos puentes, hasta puentes transoceánicos. Estamos orgullosos y felices de ser partícipes. Por la defensa de la educación como instrumento para la paz. Scuola radical. L'esperienza di scuola è un'esperienza che vorrei consigliare a tutti perché ti cambia dentro. Hay muchas barreras, sin importar la que sea, porque escuela nos une. Experience, just the opportunity that we have to make the world a better place. Pretende dar respuesta a los retos de esta época de crisis a partir de una educación basada en la apertura y la escucha del otro. Dans le but de promouvoir un changement dans le paradigme éducatif par le biais de la culture de la rencontre. Y nos dimos cuenta que en el fondo la crisis más profunda era una crisis de sentido. No era una crisis de matemática, de lectura, de comprensión. No tenía que ver específicamente con la tecnología. Tenía que ver con algo más profundo, que es la ausencia de sentido. Nosotros decimos que una educación que no genera sentido genera violencia. Estoy para escuchar.